Y bueno, es miércoles de Mesa de Senadores y por supuesto, después de los hechos que han acontecido, principalmente Chihuahua, Baja California, Guanajuato y Jalisco, y siendo el Senado de la República conductor de la política de seguridad, vamos a platicar de eso el día de hoy. Alejandro Armenta, senador de Morena. Alejandro, ¿cómo estás? Gracias, Paco. Compañeros, qué gusto. Buenos días. Miguel Ángel Mancera, senador del PRD, y Damián Cepeda, senador del PAN. Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Pues bueno, ¿qué fue esto? ¿Fue un asunto de propaganda del crimen organizado? Que bueno, finalmente sabemos que a veces actúan así. Fue un asunto que se magnificó por los medios, está controlado el asunto. Creo que por lo menos, además de todo, ya en todos los estados gobernados por todos los partidos se presentaron actos de esta naturaleza. ¿Qué opinas, Damián? Mira, primero que nada me parece que está completamente fuera de control la inseguridad y creo que ya basta de minimizarse por parte del gobierno. Me parece que lo que vimos hace una semana y continuamos viendo esta semana, de estos actos en Jalisco, en Guanajuato, en Ciudad Juárez, en Tijuana, en donde ya vemos a los criminales atacar a los civiles indiscriminadamente, ¿no? Hubo muertos, hubo incendios en negocios, hubo carros incendiados, declaraciones de que les pagaban por incendiar carros. Pues ya pasa de crimen organizado a actos terroristas. Y lo digo no queriendo alarmar, sino por la definición del Código Penal. O sea, tú lees la definición del Código Penal y un acto terrorista es precisamente cuando con distintas herramientas pueden ser, pero entre ellas armas o incendios, atacas, precisamente tienes actos en contra de civiles, buscando causar terror, temor y tener una acción o omisión del gobierno. Pues eso cae en esta definición. Yo no estoy diciendo que todo lo que hace el crimen organizado sea, pero estos actos de voltearte y atacar a los civiles indiscriminadamente para evitar que el gobierno te persiga, cae perfectamente en la definición de actos terroristas. Y no hay que tenerle miedo a decirlo, porque es lo que está pasando. Me preocupa muchísimo que el gobierno, el presidente, ve esto y lo que sale a decir es: no, bueno, es que mis opositores el fin de semana pues magnificaron esto, ¿no? Y pues yo voy a tener una estrategia de tener la mañanera y tomarme unos cafecitos, unos panecitos y unas galletitas, y pues así lo vamos a atacar. Oye, espérate pues, o sea, ¿qué tiene que pasar en México para que entienda y acepte que está fuera de control la violencia? Están matando gente, están quemando negocios, están quemando carros, están metiendo temor en la sociedad. De oye, ya basta, pues, ¿no? Yo creo que tiene que actuar el gobierno, no minimizarlo y garantizarle paz a los mexicanos. ¿Se tiene miedo de decir que es un acto terrorista, Alejandro? No, y el presidente de la República no minimiza. Sin duda, la Guardia Nacional se despliega en todo el territorio, se atiende. La ventaja de los grupos delictivos es el factor sorpresa. Ellos no están en las calles, ellos no están uniformados, ellos llegan, reaccionan y tienen esa capacidad de llegar. Este país ha sido pues coludido por la corrupción, por el viejo régimen. No se trata de deslindarnos, pero también hay que decirlo, en los 4 estados de la República donde sucedieron estos hechos, solo en uno gobierna Morena. Tampoco hay que partidizarlo. Qué casualidad. Pero sí hay que decirlo con toda claridad. Para nosotros lo fundamental es fortalecer a nivel federal la Guardia Nacional, que está cumpliendo una función muy importante. Hay que fortalecer las policías de los estados, fundamental, en coordinación con el Ejército, con la Guardia Nacional, y hay que atender a las policías municipales. Se ha dejado desde hace muchas décadas a las policías municipales inertes, inexistentes. No ha habido interés de los gobiernos de atender el tema de las policías municipales. Entonces, yo creo que sí, pues es un botín para la oposición el tema de la inseguridad, pero sí ha habido mano firme. Si salimos con el gobierno a enfrentar a los narcotraficantes y al crimen organizado, ahora resulta que es incorrecto. Si abrazos y no balazos, es incorrecto. Nada de lo que hace el presidente le gusta a la oposición, pero al gobierno, al pueblo, a los mexicanos, sí les interesa que la Guardia Nacional esté en las calles. Y ahí la vamos a mantener defendiendo a los mexicanos. Miguel, me llama mucho la atención esta discusión sobre si es terrorismo o no, y te lo pregunto a ti como abogado. He leído muchas opiniones. Por ejemplo, Carlos Puig dice que no lo es, que porque se persigue un fin político, y Epigmenio Ibarra es un poco más alegórico, por decirlo así. Alberto Capella dice que sí es terrorismo. He leído muchas opiniones al respecto y no sé por qué se centra el asunto en esto, ¿no?
Mira, obviamente estas definiciones y obviamente la parte de la partida de terrorismo viene desde mi punto de vista de otro tipo de actos, ¿no? Son actos específicamente dirigidos hacia la desestabilización del gobierno, son para causar terror, como bien señalaba Damián. Desde mi punto de vista, no sería una tipificación de terrorismo como tal. Por lo mismo, porque estos señores lo que están planteando son reacciones, obviamente para llamar la atención, para una finalidad específica sí que plantean, que hoy se da a conocer, por ejemplo, que es un tipo que no quería que lo trasladaran de un penal a otro. Ernesto Piñón. No es la primera vez, a veces cuelgan en los puentes, a veces se mandan mensajes muy violentamente, como en esta ocasión, y ya habían hecho los famosos narcobloqueos, ¿no? Desde el 2011, ¿no? En Nuevo León empezaron, si me acuerdo. Y yo recuerdo incluso antes, por temas que veíamos en gabinetes de seguridad. Pero lo que sí me parece y que aquí comparto es esta idea de que no se han fortalecido las policías estatales. Los primeros respondientes, pues no puede ser la Guardia Nacional, tiene que ser las policías locales, tienen que ser las policías municipales. Hay un mandato constitucional que está en el 7º transitorio del decreto de creación de la Guardia Nacional, en donde los gobiernos locales tenían que formar el programa para el fortalecimiento de estado de fuerza y capacidades institucionales. A partir de 2020 tendría que haber un presupuesto anual. Y hoy yo desconozco que se tenga ese programa, porque ahí es la primera respuesta. O sea, ¿quién es quien va a llegar de inmediato cuando tienes un camión que están incendiando? Pues no va a llegar la Guardia Nacional, obviamente tiene que llegar las policías que están en los lugares de proximidad. Claro. Mira, a mí me parece que los actos, y en este caso las omisiones del gobierno, federal particularmente, porque el crimen organizado, y esto no se trata de echar culpas, constitucionalmente y legalmente le corresponde combatirlo a la federación, los estados y los municipios coadyuvan, pero el responsable es el gobierno federal. Hoy lo es Morena, ayer era el PRI, hace 2 sexenios era el PAN, quien esté gobernando. Para eso te eligieron, para garantizar la seguridad y combatir el crimen en ese caso. Pero bueno, los actos y omisiones tienen consecuencias. ¿Yo qué es lo que veo aquí? Particularmente la actuación del gobierno en el caso de Culiacán mandó un terrible mensaje al crimen organizado, que fue: si nosotros actuamos y tú causas actos de terror, doblas al gobierno. Ese fue el mensaje. Y hoy lo que vemos en Jalisco, en Guanajuato, lo que vimos en Ciudad Juárez y lo que vimos en Tijuana parece estar ligado a ello. Y no lo digo yo, pues sí, el gobierno fue el que anunció que hicieron un operativo. Por cierto, hay que ver si agarraron y soltaron otra vez a la gente, pero bueno, que hicieron un operativo y que eso ocasionó lo demás. O sea, entonces... ¿Te refieres al WR, eso en Jalisco? No sé cómo se llamen, pero digamos un operativo que supuestamente tuvieron. Entonces fue una reacción a ello, pues. En Juárez tenía otro motivo, pero también. Entonces yo lo que digo es, el gobierno enseñó el camino y como no los está combatiendo, pues el crimen organizado dice: oye, espérame, ¿qué te crees que me andas combatiendo? Pues te voy a meter temor. No, y yo lo que digo es, no digo que sean organizaciones terroristas en general con todo su actuar. Digo que esos actos de ir y matar civiles indiscriminadamente para tener un impacto en el actuar del gobierno, ir y quemar oficinas o negocios, ir y quemar carros para generar terror, caen en la definición de terrorismo. O yo pregunto, ¿qué diferencia tiene de las bombas que ponía Pablo Escobar, que sí eran catalogadas como terrorismo? O cuando un terrorista precisamente ataca unas oficinas para tratar de que liberen a uno de sus miembros. Son actos terroristas, pues. ¿Cuál es el miedo a aceptarlo? Que tiene implicaciones legales e internacionales, sin duda alguna. El famoso Culiacanazo fue eso, ese es un mal mensaje. Qué lamentable que Damián denoste, humille al Ejército y a la Guardia Nacional diciendo que no hacen nada. Qué lamentable que no vea el esfuerzo de soldados, de los elementos de la Guardia Nacional, de los marinos, deteniendo. Qué lamentable las instrucciones que da el presidente. Qué lamentable que minimices el esfuerzo por tu interés político partidario, cuando en todo el territorio nacional hay hombres y mujeres defendiendo la seguridad
que ¿Te el parece bien PAN que estén matando destrozó en 12 ciudadanos? años y que hizo como Hoy, complicidad. Y el a mí mejor no, ejemplo a mí de la no. falta de calidad Así moral es que se llama enójense lo Genaro que quieran. Luna. No, eso es un mensaje muy malo para los hombres y mujeres Lo que están que es malo es que defendiendo no le a los garanticen la mexicanos. paz a los Nosotros vamos a seguir mexicanos. luchando para mantener la paz, 120,000 que ellos volvieron muertos. cómplices. El PAN fue el cómplice del peor desastre que 4 hubo en años nuestro gobernando, país. 4 años y la 12 misma años cantaleta. en complicidad, 12 años en complicidad el gobierno del PAN, y ahí está Genaro Luna. Métalo al bote, güey, por favor, hombre, pero garantízale la Es paz la a los herencia de mexicanos. Genaro Luna que estamos enfrentando con acierto. Por favor, hace ¿Qué va a 4 hacer el años. Senado, Miguel? ¿El Senado va a convocar Estamos trabajando ya en la Junta de Coordinación Política. Hay un grupo de trabajo de todas las fuerzas políticas para poder realizar ese diagnóstico. Anticipo que de entrada está habiendo coincidencia en que se deben de fortalecer las policías locales y municipales? Es una propuesta Eso que es hemos fundamental, estado ¿eh? impulsando Eso es fundamental. permanentemente. Va a tardar mucho pero no se tiempo, ha ¿no? hecho. Y le han quitado Está los desde recursos. ¿Dónde está el 2019. dinero de los municipios que Ese le quitaron? mandato está en el 7º transitorio desde 2019, hasta ahora no se ha consolidado. Se va a insistir, esperemos que en este presupuesto sí venga, pero hay una corresponsabilidad que parte de los gobiernos locales de enviar ese programa. Ellos tienen que La enviar el célula de programa. organización sociopolítica en el país es el municipio y le compete a los estados No tiene su la organización capacidad interna. la Entonces, policía tenemos que municipal, ayudarlos. con todo Yo fui respeto, presidente municipal. que es Hay que preventiva. ayudar a los presidentes municipales, la federación A ver, y los estados. La policía municipal es preventiva, es de proximidad, no tiene facultad ni capacidad para enfrentar el crimen organizado. Claro que tenemos que fortalecer policías municipales y estatales Los para estados locales, tienen que coadyuvar. pero el gobierno federal es el responsable Pero no de excluyas a combatir los estados, al crimen. no excluyas a los No, estados. lo que quiero es que actúe. Es que esta política de dejar ser ha entregado la plaza y tiene al país bañado en sangre, igual que en el pasado, pero prometieron cambiarlo, Alejandro, y le han fallado a los Vamos mexicanos. avanzando, no bajamos la guardia, hay muchas cosas por hacer y vamos a hacer nuestro trabajo en el Senado. Hay que revisar cómo vamos a ayudar a los municipios, cómo vamos a fortalecer a los estados, y entre los 3 órdenes de gobierno y los poderes públicos tenemos un reto Pero a favor de la seguridad. hemos pedido cambiar la estrategia de seguridad que nos toca y no dejan ni siquiera debatir el tema. Vamos la a mayoría de trabajarla. Morena. Esperemos que esto sí se pueda debatir. Bueno, Damián Cepeda, Miguel Mancera y Alejandro Armenta, muchísimas gracias. Vamos a ver cómo amanece con mi querida Marlene Stahl.